Me sale que no tengo permiso. No, ya está. Sí. Perfecto. Logra verse la pantalla, ¿verdad? Sí, ok, perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias por la confirmación. Arrancamos entonces con nuestro tema número 2. A ver, arrancamos con nuestro tema número 2. Nuestro curso Cadena de Abastecimiento y Gestión de Proveedores, ¿sí? La sesión anterior conversamos un tanto sobre qué es, ¿sí? Conversamos sobre qué es nuestra gestión de compras, qué es nuestra gestión de aprovisionamiento. Conversamos también cuáles eran las diferencias. A ver, solo a modo de poder recordar, cuál era la que nosotros mencionábamos como estratégica y cuál mencionábamos como operativa. ¿Quién levantó la mano? Jesús. Jesús, te cedemos la palabra. ¿Cuál nosotros consideramos como estratégica? A ver, ¿cuál era estratégica? ¿La gestión de compras o la gestión de aprovisionamiento? José Eduardo, te veo con la manita levantada. Sí, estamos atentos a la participación, pero igual podemos colocar en el chat también. Los micrófonos no pueden activarse. Oh, ¿podrías ayudarnos, Sandrita, por favor, para la participación? Yo sé que lo silenciamos de pronto por el tema de que aprovisionamiento era estratégica, correcto. Así es, así es. Y compras era un tanto más operativa, ¿correcto? Bien, la gestión de compras comprende actividades asociadas a la adquisición de bienes, servicios. Steve, nos has puesto toda la definición, pero la idea es que solamente respondamos si es estratégica o si es operativa, porque de esa manera sabemos que hemos logrado comprender muy bien nuestra sesión anterior. ¿Sí? Bien, correcto. Entonces pasamos a nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Nuestro tema del día de hoy es planificación logística, planificación de oferta y planificación de demanda. ¿Correcto? Antes de hablar nosotros de planificación logística, vamos a conversar qué es oferta, qué es demanda,
cómo se entrelaza la oferta y la demanda, para qué nos sirve la planificación, qué tan importante es y sobre todo saber, saber, el, saber el por qué, ¿sí? Saber el por qué, ¿sí? Saber el por qué necesitamos conocer la oferta, la demanda, para poder nosotros planificar nuestras compras, nuestras actividades dentro del área de logística. Y en este caso que estamos analizando el primer eslabón de la cadena logística, que es abastecimiento y proveedores, analizar cómo impacta, ¿sí? Entonces, pasamos a definir qué es oferta. ¿Sí? Pasamos a definir qué es oferta. Para nosotros poder definir la oferta, vamos a hacerla pensando en economía y luego le vamos a hacer la relación a nosotros, es decir, al mundo de la logística. ¿Sí? ¿Qué es Amiga, oferta? ¿Hola? sí, acá estoy, la estoy escuchándola. Sí, estamos en clase, estamos revisando. Esperamos el momento de la participación, por favor, para poder encender los micros. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien, la oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio concreto. ¿Correcto? Ahora, si nosotros hacemos la relación, ¿sí? Si nosotros hacemos la relación de eh, cuánto, cómo es vista, observada la oferta en el área en el primer eslabón, en la cadena de abastecimiento, en la gestión de aprovisionamiento, de abastecimiento, cómo es observada, ¿sí? Es todo lo que nosotros tenemos para poderles dar a nuestros tanto clientes internos como externos. Es decir, todo lo que yo tengo en órdenes colocadas. Siento que hay un micro abierto, por favor, si pudieran silenciarlo. Y lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos en nuestros almacenes, ¿sí? Lo que tenemos en nuestros almacenes, esa viene a ser nuestra oferta, ¿sí? Eso viene a ser nuestra oferta. A ver, tenemos un micro que está abierto, me parece que es, sí, vamos a abrir los micros recién cuando estemos en nuestra ronda de preguntas-respuestas, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, seguimos. Esa viene a ser la oferta. ¿Qué es el planeamiento de oferta? La planeación de la oferta permite tener identificados los precios a los que el cliente está dispuesto a adquirir un bien. Evalúa los costes inmersos en la cadena de suministros, en especial los costos de producción, así como tener en consideración las expectativas empresariales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la demanda? ¿Sí? La demanda es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios, ¿sí? Esa viene a ser la demanda, ¿sí? Esa viene a ser la demanda. Tenemos aquí un tema en particular respecto a la demanda, ¿sí? La demanda para nosotros es vital, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es el que nos marca el movimiento, ¿sí? De adentro hacia afuera. ¿Cómo conocemos la demanda? Si nosotros estamos directamente relacionados a nuestro cliente interno, ¿sí? A nuestro cliente interno, la demanda nos las dará producción o planeamiento de la producción, ¿sí? O planeamiento de la producción, por ejemplo. Sin embargo, sin embargo, si nosotros necesitamos la demanda y estamos directos con el cliente externo, la demanda no las da el área comercial. Ah, pero cuando son clientes internos, entonces no la da el área comercial. No, claramente la da el área comercial, pero la da primero a los departamentos de planificación, a los departamentos de producción, probablemente, ¿sí? Ahí es donde nosotros obtenemos la demanda. Entonces, ¿qué es la administración de la demanda? ¿Sí? La administración de la administración de la demanda es un conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar productos.
¿sí? Es decir, para generar stock dentro de las empresas, a uno o varios centros de consolidación o almacenes, y cuyo objetivo principal es mantener los niveles de stock adecuados para atender la demanda media solicitada por un conjunto de clientes en un tiempo determinado, ¿sí? Planeación de la demanda. La planificación de la demanda es el motor que hace funcionar toda la cadena de suministros, ¿sí? Este consiste en estimar las ventas de una organización para así organizar los procesos de producción, toda la parte operativa, almacén y los presupuestos, ¿sí? La planeación de la demanda es importante que nosotros la revisemos de manera mensual, sin embargo, también es importante que nosotros podamos, ¿sí? También es importante que nosotros podamos revisarla, trabajarla de manera anual, ¿sí? De manera anual, ¿sí? ¿Por qué es importante trabajarla de manera anual? Porque nos da una visión de todo lo que nosotros tenemos destinado a gastar, ¿sí? A gastar, a invertir a lo largo del año próximo, del año siguiente. Y también nos da alguna idea, ¿sí? De cuánto deberían ser nuestras metas respecto a las ventas, ¿sí? Se conoce que los meses de noviembre, este mes que ya estamos por concluir, el mes de noviembre es conocido como los meses del budget, donde se trabajan todos los presupuestos y metas, ¿correcto? Todos los presupuestos y metas. Entonces es este mes en el que nosotros deberíamos nosotros lograr tener nuestra planificación para todo lo que se viene en el 2024, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de planeación de la demanda, ¿sí? De manera anual, nosotros necesitamos que puedan nosotros no podemos hacer una planeación de compras, no podemos planear nuestro abastecimiento, aprovisionamiento, compras, no podemos planearla según nuestro histórico, ¿no? Probablemente. No, porque la demanda es muy, muy, muy cambiante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer planearla de acuerdo a datos reales. ¿Y cuáles vendrían a ser esos datos reales? Vendrían a ser, eh, esos datos reales vendrían a ser lo que nos puede entregar el área comercial, el área de ventas, ¿sí? Entonces, lo que nos entrega el área comercial, el área de ventas, ¿sí? Entonces, entonces, em, cuando nosotros vamos a trabajar nuestro planeamiento de compras, ¿sí? De manera anual, lo que primero tenemos que hacer es pedirle, lo que nosotros primero tenemos que hacer es pedirle a nuestro departamento de ventas que nos dé su planeación. Y según ello, recién nosotros podemos, ¿sí? Y según ello, recién nosotros podemos, pues, elaborar nuestra planeación de ventas, ¿no es cierto? Así es como funciona. Listo. ¿Cuál es el objetivo entonces de nosotros hacer la planeación de demanda? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es buscar el equilibrio perfecto entre la demanda y el suministro, ¿sí? Es decir, buscar el equilibrio entre lo que nos están solicitando y lo que nosotros tenemos, ¿sí? Siguiente, el equilibrio entre la demanda y la capacidad instalada, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos nuestra demanda y decimos, bueno, no lo puedo hacer, pero ahí tenemos que tener claro que tenemos alternativas que podemos manejar. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Primera alternativa. Si nosotros tenemos maquinaria y aumenta la producción, no necesariamente tenemos que comprar maquinaria para cubrir esa demanda. Lo que tenemos que hacer es
ver el personal adicional, probablemente un turno adicional, probablemente solo hacemos 2 turnos, pasaremos a incrementarlo a 3 turnos, ¿sí? Esas alternativas. Y si nuestra capacidad no da y nosotros estamos en una posición de una venta puntual, ¿sí? Muy probablemente lo que tengamos que hacer es tercerizar o subcontratar, ¿correcto? ¿Sí? Claro, enviando la supervisión adecuada y demás, ¿no? Pero eso es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Con qué? Con la intención que nosotros podamos cumplir con el requerimiento del cliente, ¿sí? Cumplir con el requerimiento del cliente. Bien, ¿qué ventajas tiene entonces la planificación de la demanda? Tiene todas las ventajas, en verdad, ¿no es cierto? Tiene todas las ventajas. Les pido un segundo, por Bien, muchas gracias. ¿Cuáles vienen a ser las ventajas? Primero, ¿sí? La satisfacción de los clientes y nos mejora la imagen de la compañía. ¿Por qué mejora la imagen de la compañía? Mejora la imagen de la compañía porque si nosotros nos mostramos una empresa con una planificación y atención oportuna al cliente, eso se va a notar en las entregas oportunas al cliente, ¿correcto? Si nosotros planificamos nuestras compras, ¿sí? Va a notarse que estamos haciendo una planificación porque no les vamos a fallar, estamos entregándole en el momento oportuno, ¿correcto? Siguiente, organización de la producción al tener una idea aproximada del número de productos que van a venderse. Entonces se puede prever las necesidades de las líneas de producción con antelación, ¿sí? Materias primas y embalajes requeridos, ¿sí? Siguiente ventaja, control del stock de reserva. Sí, el stock de reserva es muy importante y también es importante que nosotros podamos planificar y considerar en mi decisión de compra, ¿sí? Claro, según la naturaleza de mi negocio, ¿no es cierto? Según la naturaleza del negocio. Sin embargo, claro, según la naturaleza del negocio, ¿sí? Sin embargo, acá viene un detalle, acá viene un punto interesante, ¿sí? No todas las empresas pueden mantener stock. Existen empresas que son just in time, que trabajan justo a tiempo y no van a necesitar stock, ¿no? Por ello es que les menciono que tiene que ser según la naturaleza del negocio, ¿sí? ¿Qué es el stock? El control del stock de reserva. Es decir, que nosotros podamos tener un adicional, ¿sí? Para nosotros poder cubrir incrementos de demanda que no estén planificados, que no estén previstos o que podamos cubrir algún error en la producción que se cometió por alguna falla probablemente interna, ¿sí? Entonces, todo ello nos permite a nosotros estar pues coordinados, ¿no? Estar acorde a, ¿sí? Siguiente, reducción de la obsolescencia. Cuando nosotros estamos planificando, ¿sí? Cuando nosotros estamos planificando eh, a detalle, cuando nosotros estamos revisando nuestra, mm, nuestras compras, ¿sí? Es común que nosotros podamos estar viendo nuestro stock en almacén. Entonces, si estamos monitoreando constantemente el stock en almacén, lo que va a suceder es que si encontramos productos que no se van a, que no tienen un movimiento, productos que no están moviéndose de una manera adecuada, productos que ya están por vencer y demás, lo vamos a comunicar, ¿correcto? Lo vamos a comunicar y sobre todo vamos a lograr, ¿sí?
a aplicar algunas estrategias importantes. ¿Cuál podría ser una de estas estrategias importantes? Por ejemplo, lanzar promociones, ¿sí? Por ejemplo, lanzar algunos packs que vayan productos unidos, ¿correcto? Este tipo de alternativas tan importantes, tan buenas, tan beneficiosas para las compañías, ¿sí? Y que ello solo lo vamos a poder lograr con planeación de la. Hablábamos hace un momento de la planificación de la demanda y decíamos que ese es un tema que no se trabaja solos, ¿correcto? Este es un tema que no los trabajan solos. La planificación de la demanda la hacen todas las áreas. Aquí tenemos un claro ejemplo en el que tienen que interactuar todos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando vamos a encontrar mercadería obsoleta, tengo que comunicarme con el área de marketing para ver qué tipo de promociones podríamos lanzar. ¿Correcto? ¿Qué tipo de promociones podríamos lanzar? Entonces, viene aquí en toda este proceso de planificar la demanda, toda esta etapa, viene toda una interacción constante con todas las áreas también, ¿sí? Siguiente, tenemos el óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar en constante monitoreo y al estar en constante monitoreo, lo que va a suceder es que nosotros eh, podamos definir cuál es la cantidad exacta de existencias y por ende optimizar todo el espacio que utilizamos en almacén. ¿Sí? Seguimos, organización del personal. Este está enfocado básicamente, ¿sí? En verdad en todas las áreas, pero lo enfocamos bastante en almacén porque es el área donde más movimiento tenemos ya de existencias, ¿correcto? Entonces, cuando ya ingresan las existencias y nosotros tenemos una buena planificación, podemos organizarnos y colocar probablemente horarios incluso para recepción, para el registro, para la dispensación de órdenes y demás y mantener pues el equipo organizado, ¿no? El equipo bastante trabajado, bastante organizado. Sin embargo, si nosotros no tenemos una planeación, probablemente tengamos una persona para todas las actividades y la carga sea superior o tengamos 10 personas para una actividad que pueda hacer dos personas, ¿sí? Es decir, va a existir un gran desequilibrio en talento humano, ¿sí? Siguiente, planificación de la demanda, ¿en qué impacta? Impacta claramente en los costos, ¿sí? Porque estamos hablando de poder organizarnos antes de conocer la información antes de, y todo aquello que implique conocer información antes de organizarnos, administrarnos, planificar, nos ayuda a disminuir nuestros costos. Tiene al final impacto en los costos. ¿Qué son los pronósticos de la demanda? Bien, los pronósticos de la demanda se basan en la proyección de las demandas futuras, con el fin de generar presupuestos de costos y estimados de ventas, entre otros, ¿sí? Y aquí se utilizan conductores de la demanda, ¿sí? Vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Ay, uy, uy, uy. Víctor, perfecto. Vamos a responder la pregunta de Víctor. Primero, stock de seguridad. El stock de seguridad viene a ser la suma de tu stock mínimo con tu stock de reserva. Ese adicional que consideramos sobre el mínimo es tu stock de reserva, ¿sí? El stock mínimo es lo mínimo que tú necesitas para poder operar, ¿sí? Ese mínimo que tú necesitas para poder operar, si tienes una unidad menos, ya rompes la producción, rompes el stock, no puedes producir. ¿Te das cuenta? Entonces tienes tu stock mínimo. Un adicional que es tu stock de reserva y ello genera tu stock de seguridad, ¿sí? ¿Qué relación tienen con las roturas de stock? Si tú no controlas bien el stock mínimo, una unidad menos te genera una rotura de stock, ¿sí? Los demás dependen de la naturaleza del negocio, el de reserva y el stock de seguridad, depende de la naturaleza del negocio, ¿sí? Bien, espero haber podido responder tu pregunta.
¿sí? ¿Tenemos alguna consulta, por favor, adicional? Con gusto, Víctor. Bien, veo que no tenemos otra consulta. Entonces, pasamos a nuestra presentación. Listo, planeación de oferta y demanda. ¿Sí? Ya revisamos nosotros nuestra planeación de oferta, que es lo que internamente tenemos, es decir, lo que tenemos en nuestros, es decir, lo que tenemos en nuestro almacén, ¿correcto? Lo que tenemos en nuestras órdenes de compra colocadas para poder atender la demanda de nuestros clientes, ¿sí? Eso viene a ser nuestra oferta. Y también tenemos nuestra demanda, que viene a ser lo que el cliente, tanto interno como externo, nos solicitan y en lo que nosotros nos basamos para poder organizarnos y poder cumplir todo aquello que necesiten. ¿Correcto? Ahora conversamos sobre la planeación de oferta y demanda. Planificar la oferta y la demanda ayuda entonces a optimizar la rentabilidad en la compra a través del planteamiento de diferentes escenarios, que nos ayuda a poder ver a la empresa de una manera integral. ¿Sí? Nos dará una visión de 360 grados a toda la cartera de productos versus la necesidad de las compañías, ¿sí? Y las de cada cliente. Esto sobre todo cuando no tenemos una empresa make to stock, es decir, que yo produzco para hacer stock, para tener stock y luego venderlo, ¿correcto? De ser así, nuestra planeación de oferta y nuestra planeación de demanda va a encontrar un equilibrio perfecto, porque de caso contrario, ¿qué podría suceder? Lo que podría suceder es que nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos querer ofertar, que poder producir, ¿sí? Lo que nos resulta más fácil, lo que nos resulta más rápido, etcétera, ¿sí? Pero no es de esa manera, pues, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos en la necesidad y el requerimiento de nuestro cliente, ¿sí? Ayuda a calendarizar los principales hitos de la estrategia y que podamos ser proactivos, ¿correcto? Y claramente no ser reactivos, ¿sí? Ante los cambios que puedan existir en cualquier situación. Nos previene respecto a cualquier situación que se vaya a presentar. ¿Estamos? Seguimos, nos ayuda a plantear una estrategia de proveedores óptima respecto a las necesidades de la compañía. Convertir una estrategia de compra estática en una estrategia dinámica, aprovechando las oportunidades del mercado, ¿sí? Nos ayuda a dar seguimiento a los principales KPIs para poder corregir desviaciones, ¿sí? Nos ayuda a visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloque, sino en una línea temporal para poder optimizar los tiempos y poder optimizar el esfuerzo, ¿sí? Nos ayuda a plantear una estrategia con un número de referencias también, ¿sí? Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas para luego pasar a conversar respecto a la planeación logística, ¿sí? Que es nuestro fuerte el día de hoy.
Víctor, diferencias entre planeación y pronósticos. La planeación, los pronósticos te ayudan a poder llevar a cabo tu planeación, ¿sí? Son una herramienta que nos podrían ayudar. La planeación es mucho más amplia. Es justo lo que hemos revisado acá. Mira, acá hemos conversado sobre planeación, 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 y aquí hemos conversado de pronósticos. Ujú. Y luego hemos conversado de la alineación entre oferta y demanda. ¿Nos quedó duda, Liz? ¿Quieres que volvamos, que lo expliquemos más a detalle? ¿Sí? Ok. Regresamos entonces. Primero vamos a hablar de pronósticos, ¿sí? Los pronósticos se basan en las proyecciones de ventas. Para esto nosotros tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a poder de alguna manera ver el futuro de manera numérica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a planificar y tomar decisiones sobre qué acciones vamos a llevar a cabo, nos basamos en estos pronósticos. Nos basamos en estos datos, en estos estimados, en estos números que los pronósticos pueden llegar a obtenerse utilizando conductores de la demanda, ¿sí? Cuando ya tengo estos datos, ¿qué hago? Hago todo esto que acabamos de revisar, ¿sí? Planifico la demanda, tomo las acciones necesarias para poder nosotros saber qué es lo que quieren y poder atenderlos, ¿sí? ¿Estamos? Ahí está claro, ¿estamos? A ver, Rodolfo, me gustaría saber si estamos claros, ¿sí, no? ¿Sí? Perfecto, Liz, me da gusto. Bien, ahora sí, vamos con Rodolfo, ¿sí? Vamos con Rodolfo. Nos dice, en su experiencia para empresas industriales como la farmacéutica, ¿cuáles son los principales obstáculos para planificar la demanda? ¿Qué herramientas sugiere utilizar para ejecutar dicho planeamiento? ¿Qué obstáculo tenemos en la industria farmacéutica? Mm, a ver. Mira, en la industria farmacéutica tiene una particularidad, porque usualmente los medicamentos que se van a producir las empresas farmacéuticas son empresas que trabajan make to stock, ¿sí? Y les giran órdenes de compra, ¿no? Que ya van como que proyectándolas, pero sí van generando su stock también, ¿sí? Entonces, ya se tiene conocimiento, por ejemplo, ¿no? Los meses de frío tendrán que producir algunos medicamentos mayores para como cetiricina, ambroxol, no sé, acitromicina de pronto, ¿no? Y los meses que no exista frío y enfermedades, no sé, de congestión, respiratorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Tendrán que hacer otro tipo de medicamentos. O sea, el comportamiento médico tiene ya todo un estudio que les es un tanto sencillo poder proyectarlo, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser el mayor obstáculo? Pienso que lo que más podría dificultar son las epidemias, que eso no puede medirse, no puede calcularse, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? A ninguna farmacéutica lo agarró prevenido. Nadie tenía ¿qué les digo? Ninguna materia prima para producciones, primero de las medicinas, no las especializadas que luego se descubrieron, ¿no? Se aplicaron, sino de las generales que al principio se empezaron a aplicar cuando no se conocía mucho de esta situación. Se piensa que esa podría ser el principal obstáculo para las farmacéuticas, los brotes, las epidemias, ¿sí? Todo aquello desconocido que salga de sus rangos normales, naturales, porque tienen una línea más o menos en la que pueden ubicarse para sus proyecciones, ¿sí? ¿Qué realmente sugiere para ejecutar dicho planeamiento? En las farmacéuticas, me dices, ¿no?
Pienso que los históricos nos pueden servir mucho. En esta línea, en ese rubro, los podrían servirnos mucho. Ahora, hago la pregunta acá a la clase. ¿Tenemos a alguien que esté trabajando, laborando en dicha industria, que de pronto pueda ayudarnos a completar, ¿no?, la respuesta con Rodolfo y nos pueda dar una visión mayor, posiblemente, o alguien que le gustaría intervenir? Con gusto, Rodolfo. Me gustaría saber si alguien tiene alguna experiencia, alguna opinión adicional. Este tema, esta situación es la que enriquece más de pronto nuestras clases, ¿no? Bien, vamos nuevamente a nuestra presentación, ¿sí? Y ahora vamos a conversar respecto a planificación logística, ¿sí? Sí, listo. ¿Qué es planificar? Planificar entonces es el cumplimiento de una actividad, ¿sí? Y recomendamos responder estas 5 preguntas para poder nosotros planificar. Primero, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y dónde debo hacerlo? ¿Sí? Aquí, bueno, primero vamos acá a revisar con un pequeño ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar una compra, tenemos que responder estas preguntas, que nos ayudarán, ¿sí? Que nos ayudarán a poder, de alguna manera, revisar el panorama completo de la acción que vamos a realizar, ¿sí? De la acción que vamos a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me están solicitando que compre cartón para producir cajas. Listo. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es mi técnica para comprar? ¿Cuál va a ser el procedimiento de la compra? Primero pido cotización, estrés, etcétera. Defino todo mi procedimiento. ¿Sí? ¿Quién debe hacerlo? Responsabilizamos a quién va a hacer la compra para que tengamos a alguien responsable enteramente de esa actividad. ¿Sí? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cuál es la necesidad de mi cliente? Lo requiere de acá a 20 días. Ok, el lead time de este producto es de 10 días. Perfecto, voy haciendo las gestiones para llegar exacto a los 20 días, ¿no? ¿Dónde debo hacerlo? Lo haré de manera local, probablemente puedo ver una importación, ¿sí? Así entonces podemos definirlo. Podemos ver nuestro panorama, ¿correcto? Bien, tenemos acá
Sin buenos planes no existen buenos resultados, ¿sí? Ni buenos rendimientos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, queremos mejorar nuestros rendimientos, queremos mejorar nuestros resultados, etcétera, 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 ¿correcto? Pero no nos detenemos a poder revisar si hemos planificado, si hemos presupuestado, si tenemos un antes de cualquier actividad, acción que vayamos a realizar, ¿sí? Para nuestra planificación se sugiere el modelo PHBA, ¿sí? Que es uno de los modelos que se utiliza en todas nuestras normativas, en las normativas, ¿sí? Les coloco acá el ISO 9001, ¿por qué? Porque de la trinorma es el que más se evalúa de alguna manera, ¿no? Es el que más se trabaja, el que más trabaja nuestro tema logístico. Si nosotros queremos profundizar un poco en cadena de suministros, por ejemplo, les recomiendo revisar el 28001, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué consiste el ciclo PHBA? ¿En qué consiste? ¿Sí? El ciclo PHBA consiste en planificar, ¿sí? Consiste en planificar, uno, ¿sí? Dos, aplicar, llevar a cabo todo aquello que estoy planificando, ¿sí? Ponerlo, de todo lo que he planificado, todo lo que he pensado, todo lo que está en el papel, ¿sí? Lo llevo a la ejecución en el hacer, lo hago realidad, ¿sí? En el paso número 2. Luego tenemos el paso número 3, que significa verificar. El verificar es ver que todo lo que estoy haciendo esté de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Todo lo que estoy haciendo esté de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Muchas veces lo que estoy ejecutando no está de acuerdo a lo planeado. Si no está de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Si no se encuentra de acuerdo a lo planificado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que actuar, tengo que tomar acción, ¿sí? Tomo acción, ¿sí? Tomo acción y regreso nuevamente, ¿sí? Regreso nuevamente a la planificación, ¿sí? En la planificación habré revisado distintos escenarios, qué pasa si, qué pasa si, y ahí tendré algunos planes, ¿sí? De acción o alternativas. Bien, uy, está acá un poquito borrosa. ¿Qué es la política de compras? La política de compras son pautas que establecen criterios para el proceso de abastecimiento. Es importante que nosotros manejemos una política de compras, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Si sus empresas no tienen una política de compras, ¿sí? Si sus empresas no tienen una política de compras, pues es el momento de poder generar acción, ¿sí? Poder generar acción y pues, em, y pues implementarla y esto nos va a servir de guía, nos va a dar los criterios para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro proceso de abastecimiento. ¿Sí? ¿Qué nos permite la planificación de compras? Nos permite gestionar las compras con anticipación. ¿Sí? Si nosotros logramos gestionar nuestras compras con anticipación, vamos a poder llevar a cabo una buena planificación. Y la gestión de compras con anticipación no solo depende del área de compras, aprovisionamiento o abastecimiento, depende también del cliente interno, ¿sí? Porque muchas veces el cliente interno es quien no permite que exista una buena planificación, ¿no? Y luego el cliente interno también es quien pasa las quejas y reclamos por las fallas en entregas, probablemente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no existe un orden. Entonces nosotros tenemos que poder comunicar a nuestros clientes internos, ¿sí? Cuáles son los tiempos a cumplir, por ejemplo, ¿sí? Siguiente, definir los requerimientos de cada compra. Tener el detalle de qué es lo que se va a comprar, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a comprar? Obtener mejores precios, ¿sí? Obtener mejores precios, obtener mejores precios y condiciones con los proveedores, ¿sí? Claramente, si nosotros tendremos, ¿sí? Sí, otra vez, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos la posibilidad de buscar más alternativas, de buscar más proveedores,
podremos definitivamente, ¿sí? Podremos definitivamente tomar la mejor decisión. Y eso vamos a conversar cuando hablemos de selección de proveedores, ¿sí? Eso, vamos a conversar de cómo debemos nosotros seleccionar al proveedor principal, ¿sí? A nuestro proveedor, a nuestras alternativas, cómo es que los vamos a seleccionar y tomar la mejor decisión, ¿no? Siguiente, la planificación nos ayuda a poder reducir costos administrativos y costos operativos, ¿sí? ¿Cómo reducimos costos administrativos? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, los costos administrativos los puedo reducir, ¿sí? Porque si yo planifico, ya no tendré que emitir dos, tres, cuatro órdenes de producción, perdón, de compra. Solo emitiré una orden de compra, llamaré una vez a los proveedores, eh, llamaré una vez a los proveedores, pediré cotizaciones una sola vez, ¿sí? Pediré solamente a los proveedores una cotización, generaré una orden de compra, llamaré una sola vez, haré toda la gestión una sola vez, ¿correcto? Y si no planifico bien, voy a tener que llamar a los proveedores varias veces, voy a tener que generar más de una orden de compra, voy a tener que poder ver ingresos de mercadería más de una vez, ¿sí? Y ver ingresos de mercadería más de una vez. Entonces, esta situación hace que nosotros gastemos esfuerzo en personal, ¿no es cierto? ¿Sí? Esfuerzo en personal, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos los costos operativos, ¿correcto? Luego tenemos los costos operativos. ¿Cómo es que se ven afectados los costos operativos por una mala planificación? Porque probablemente tendremos el ingreso de mercadería 2 veces al mes, ¿sí? Y si nosotros tenemos ingresos de mercadería 2 veces al mes, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que nosotros ingresemos a producción 2 veces, tengamos que tener preparación de máquina 2 veces, ¿sí? Preparación de máquina 2 veces y y si probablemente el setup y la preparación de máquina te toma 2 horas, si tienes 3 ingresos, vas a tener 6 horas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si planificamos, vamos a poder eliminar todas esas pérdidas y gastos innecesarios. Nos ayuda a poder, ¿sí? Nos ayuda a poder disminuir los costos de inventario, que a su vez reducen costos de stock, distribución y logística, ¿sí? Amplía la posibilidad de tener los productos más indispensables de manera oportuna, ¿sí? Distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios, que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. ¿Qué nos permite entonces? ¿Qué nos permite entonces la planificación de compras? Nos permite un monitoreo de inventario, nos permite manejar un plan anual de compras y tener mejores negociaciones con los proveedores, ¿sí? La planificación de compras nos permite un conocimiento de proveedores y logrará que nosotros tengamos registro de proveedores, análisis del mercado y podamos tener cuadros comparativos, ¿sí? Cuadros comparativos de nuestros cuadros comparativos de nuestros
cuadros comparativos de las decisiones que vamos a tomar, ¿sí? Luego tenemos la optimización del stock, ¿sí? Cuando cuando nosotros nos enfocamos en la optimización de nuestro stock, ¿sí? Cuando nos enfocamos en la planeación, vamos a optimizar nuestro stock, vamos a tener un sistema de gestión de stocks. ¿Por qué? Porque como revisamos hace un momento, cuando hablábamos de planificación de demanda, ¿sí? Planificación de oferta y demanda, podremos reducir la obsolescencia, podremos probablemente tomar decisiones estratégicas cuando nosotros tengamos, pues, cuando nosotros tengamos probablemente, tengamos demasiado stock o cuando tengamos escasez, podremos tomar decisiones para no dejar a nuestro cliente interno sin el material que necesita, ¿sí? Nos permite también capacitar a los proveedores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con planificación, ¿sí? Si nosotros trabajamos con planificación, lo que va a suceder es que nosotros podamos coordinar con nuestros proveedores incluso capacitaciones gratuitas, ¿sí? Capacitaciones gratuitas a nuestro personal, por ejemplo, ¿sí? Capacitaciones gratuitas a nuestro personal. ¿Cómo así? Porque hablamos con el proveedor con el que hemos planificado muy bien, ¿sí? Con el que hemos planificado muy bien. Entonces, este proveedor, ¿sí? Este proveedor va a decirnos si le pedimos una capacitación respecto a los insumos que nos venden, nos dirá, sí, por supuesto, lo hacemos. Pero, sin embargo, si nosotros con un proveedor que no hemos planificado, que trabajamos de urgente y urgente, imagínense que les pedimos, ¿no? Imagínense que les pedimos, eh, quiero una capacitación para el personal, ¿sí? Imagínense que les pedimos ello, nos van a decir, pues no, no podemos, no podríamos, ¿sí? No podríamos realizarlo, ¿sí? Luego la planificación de compras nos permite estar preparados ante imprevistos, nos permite estar preparados ante demandas superiores y ante emergencias, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hablar sobre los requisitos de especificaciones técnicas. A ver, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Kelly, un ejemplo de política de compras. Por ejemplo, la política de compras tiene que tener para cuánto tiempo nosotros vamos a adquirir, ¿sí? ¿Para cuánto tiempo vamos a adquirir? Y en base en base a ello, en base a cuánto tiempo vamos a adquirir, cuál es la cantidad que vamos a adquirir, ¿sí? Eso tiene que tener tus compras. También podríamos mencionar en la política de compras, podríamos mencionar quién tiene que aprobarte, hasta qué montos tus compras. Podríamos colocarlo, sí, porque la política de compras no es una frase nada más. La política de compras podría contener distintos incisos. ¿Sí? Podrías colocar uno el plazo, uno el tema de los pagos, que no manejemos compras al contado, esa puede ser una política, ¿sí? O sea, puede tener varios puntos. Bien, vamos a hablar entonces ahora de nuestros requisitos, ¿sí? Nuestras especificaciones técnicas. Cuando nosotros vamos a iniciar cuando nosotros vamos a iniciar una compra, necesitamos saber cómo inicia esa compra, qué debo tener para que esa compra inicie, ¿correcto? Y para yo saber qué tener para que esa compra inicie, lo primero, ¿sí? Lo primero que nosotros necesitamos es conocer lo que el cliente, ¿sí? Es conocer lo que el cliente eh, requiere de nosotros, ¿sí? Y lo que el cliente requiere de nosotros, lo vamos a hacer, lo que el cliente requiere de nosotros, lo vamos a hacer de con un formato que lo llamaremos requisito de especificaciones, ¿sí?
Listo. Características de ficha técnica, ¿sí? Contiene información resumida y de calidad. ¿Qué es lo que tiene que tener la ficha técnica? Que es donde los clientes internos van a llenar qué es lo que necesitan de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren para nosotros poder realizar una compra? Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener información resumida y de calidad, ¿sí? Es una herramienta para transmitir información relevante. La información que contiene tiene que ser fidedigna. Los datos que aportan deben ser claros y deben ser exactos, ¿sí? Estas son las características de nuestra ficha técnica. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Especificaciones técnicas, ¿sí? Los auditores, ¿para qué, a quiénes les sirven las especificaciones técnicas? Les sirven primero a los auditores, ¿correcto? Para poder validar que nuestro proceso se está llevando a cabo de una manera adecuada y poder validar la calidad de nuestros productos, ¿correcto? Poder validar la calidad de nuestros productos. Les sirven a los proveedores, ¿sí? ¿Por qué les sirven a los proveedores? Porque les damos las especificaciones para la atención, ¿sí? Les damos las, las especificaciones para la atención, ¿sí? Y según esas especificaciones, nosotros podremos proceder o a una aceptación del producto o a un rechazo del producto, ¿sí? ¿A quién más le sirve? Le sirve a los clientes, ¿sí? Le sirve a los clientes. ¿Por qué le sirve a los clientes? Le sirve a los clientes porque de esta manera podrá, saber el cliente que si es un cliente final, podrá conocer para qué sirve ese producto que le estamos vendiendo, por ejemplo, ¿no? O por qué fue pedido, o cómo fue pedido, ¿sí? ¿Qué datos debe tener la especificación técnica? Debe tener por lo menos datos como nombres, clasificación, fotos, condiciones mínimas de calidad, vida útil, tipo de embalaje, peso, identificación, transporte, descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, instrucciones de uso. Estos datos serán, ¿sí? Estos datos serán, pues, perdónenme, estos datos serán dependiendo del tipo de negocio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué negocio podemos tener? Por ejemplo, podemos tener el negocio de, a ver, les pongo, una empresa que compra material de empaque. Entonces, si yo compro el material de empaque, ¿sí? Si yo vendo material de empaque a la persona que me compre el material de empaque, probablemente a quien yo voy a atender, le pediré que me llene mi especificación técnica. ¿Qué deberá tener? Deberá tener el material de las cajas que quiere que le hagamos, deberá tener las medidas, deberá tener qué arte, deberá tener los colores, deberá tener los acabados finales. ¿Se dan cuenta? Cambia totalmente a los datos que de pronto les estoy colocando aquí. Considerará uno que otro, ¿no? ¿Para qué se va a utilizar? Para poder ver si el cartón que estamos solicitando es el correcto por el peso probablemente, ¿sí? Pero, ¿sí? Depende mucho de la naturaleza del negocio. Lo que sí se tiene que entender aquí y tiene que quedar muy claro, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar muy claro es que, lo que tiene que quedar muy claro es que nosotros tenemos que tener antes de cualquier compra, antes de realizar cualquier compra, tenemos que tener, ¿sí? Una hoja de especificación técnica, ¿sí? Que permiten también las especificaciones técnicas. Permiten la autenticidad del producto, permiten la aceptación o no aceptación del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? No tenemos especificaciones técnicas, ¿sí? Y como no tenemos las especificaciones técnicas, como no tenemos las especificaciones técnicas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede suceder? Que compremos erradamente, ¿no?
que al final se pida X producto, lo entendemos mal y al final los dos podemos tener la razón, pero como siempre falla el error el tema de comunicación, podemos cometer un error. En cambio, en las especificaciones técnicas no hay opción a que tengamos un error, ¿sí? No hay opción a que tengamos un error. Listo. ¿Qué es el checklist? ¿Qué es el checklist? El checklist, el checklist nos permite tener las especificaciones de manera resumida, ¿sí? De manera detallada, resumida, ¿sí? De manera resumida. ¿A quién le sirve este checklist de manera resumida? Le sirve para poder, ¿a quién le sirve? Le sirve para poder revisar, por ejemplo, al área de almacén, ¿sí? Catálogo de proveedores. Ahora vamos a revisar. Antes de pasar al catálogo de proveedores, vamos a ver si tenemos alguna consulta respecto al checklist o a la especificación técnica. Bien, no tenemos consultas, pasamos entonces a nuestra revisión. Aquí vamos a conversar después de yo tener mi checklist aprobado, ¿sí? Aprobado, de tener mi especificación técnica, ¿sí? Después de tener mi especificación técnica, lo que procede es que yo pueda proceder a la compra. ¿A quién le compro? A mis proveedores aprobados, ¿sí? De mi catálogo de proveedores aprobados. El tema de catálogo de proveedores aprobados y todo lo que es proveedores vamos a iniciar en la siguiente sesión, ¿sí? Es importante que conozcamos ahora el flujo. Después de enviarle esta hoja de requerimiento a mis proveedores aprobados, me responderán con una cotización, ¿sí? La cotización que viene del latín quotus, que significa cuánto. Este es un documento de gestión, ¿sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio de un bien o servicio para proceder con la compra, entre otros datos que son altamente importantes, ¿sí? La cotización es una oportunidad de venta para los proveedores. ¿Qué elementos tiene que tener entonces la cotización? La cotización tiene que tener los datos de la empresa que presta el servicio o vende el producto, los datos de contacto, los datos del cliente, ¿sí? Descripción del producto o servicio, marca, modelo, colores, etcétera. Tenemos que ser muy específicos, ¿sí? Precio unitario y precio total, ¿sí? Tiempo y forma de entrega, precio unitario si hubieran algunos descuentos, ¿sí? Forma de pago, subtotal, IGB total, ¿sí? Método de pago, ¿sí? La cotización es muy importante que puede estar numerada, ¿sí? Para alinear el proceso de análisis. Saber la vigencia de cotización, garantía específica, datos adicionales, ¿sí? En datos adicionales podemos colocar fotos, precios unitarios, ¿sí?
y demás datos adicionales que necesitemos considerar, es decir, todos esos datos que aparecen en mi ficha técnica, ¿sí? Todos esos datos. Entonces, hacemos un pequeño repaso de cómo debemos iniciar nuestra cotización. Primero, se lanza el requerimiento a través de una hoja de requerimiento, ¿sí? Una hoja de especificaciones técnicas en que el cliente interno o área usuaria tendrá que que llenar todo lo que necesita. Si el cliente interno no quiere llenarlo y no quiere hacer un formato, pues hagámoslo nosotros, porque al final el orden es para el área de compras, aprovisionamiento, abastecimiento, ¿sí? Y tiene que llegar de una manera formal, mediante un correo, impreso, mediante sistema, etcétera. Pero no aceptemos requerimientos que vengan de manera verbal, por favor. Luego se tiene que hacer un análisis de la compra, ¿sí? Analizar la cantidad histórica, los stocks en almacén, las órdenes que estén pendientes por ingresar, el tiempo en el que duran estas órdenes, el reconocimiento de la necesidad, ¿sí? Luego tenemos que lanzar la solicitud a los distintos proveedores, ¿sí? Después de tener las cotizaciones de los proveedores, armaremos cuadros comparativos para tomar la decisión. Estos cuadros comparativos nosotros los vamos a conversar a detalle en nuestras próximas sesiones, ¿sí? Luego se realiza la orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? Es el documento formal que asegura al proveedor la atención de un requerimiento. Entonces, aquí viene el punto en el que todos tenemos que acordarnos que tenemos tres documentos que se alinean perfectamente. Primero, mi hoja de requerimiento, especificaciones técnicas, qué es lo que me pasa a mi cliente interno, a mí que soy compras y voy a comprar. Esta hoja tal cual, control C, control V, se la paso a mi proveedor aprobado. El proveedor me responderá con una cotización que tendrá la misma información de mi hoja de requerimiento, ni más ni menos, ¿sí? Y mi hoja de requerimiento, mi cotización será analizada con tres cotizaciones o como estime conveniente o como indique mi política. Y después de ello viene, ¿qué viene? La orden de compra. Entonces, ¿cuáles son los tres documentos que tienen que alinearse a la perfección? Uno, hoja de requerimiento o especificación técnica. Dos, cotizaciones. Y tres, orden de compra. ¿Sí? Después de generar la orden de compra, viene la llegada del producto al cliente interno o al cliente externo, ¿no es cierto? Luego viene la evaluación postventa, el seguimiento a cancelación de la factura del proveedor, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el proveedor es importante, ¿sí? Es importante, el proveedor es importante que pueda darnos, ¿sí? Es importante que pueda darnos la conformidad que nosotros le hemos pagado y hemos retribuido a esa venta, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a revisar tipos de contratos, porque nosotros podemos generar órdenes de compra, ¿sí? ¿Qué tipos de contratos tenemos? ¿Sí? Tenemos contrato de precio fijo, ¿sí? Es decir, tanto la empresa como el proveedor pactan un precio inamovible al bien y al servicio. Es decir, quedamos en que vamos a vender y comprar cierta materia prima y así tenga altas o bajas, el precio no se va a modificar. Ese es un contrato a precio fijo. Luego tenemos contratos por costes reembolsables, ¿sí? Es decir, que yo puedo estar realizando un trabajo, pero si el trabajo que voy a realizar implica algunos otros proyectos adicionales, ¿sí? Los puedo realizar y la empresa me los va a reembolsar. Esto previamente a un contrato, no es como que yo estoy haciendo ese trabajo, ok, hago esto también y reembolsame. No, porque puede ser sujeto a aprobación o no, ¿sí? Y luego tenemos los contratos por tiempos y materiales, ¿sí? Los contratos por tiempos y materiales, ¿sí? ¿Qué significa? Los contratos por tiempos y materiales tienen un elemento fijo y un elemento variable. Por ejemplo,
puede tener un elemento fijo. A ver, les pongo un ejemplo. Vamos a pintar una casa, el elemento fijo va a ser que el metro cuadrado por pintar la casa cuesta 30 soles, pero no sé cuántos metros tiene la casa. Entonces, firmamos el contrato, al final termino pintando 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, el pago será por los 100 metros y cada metro a 30 soles, ¿correcto? Bien, pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Hola Luis Enrique, sí, perfecto. Nuestra coordinadora puede hacer llegar la información. ¿De qué manera se evalúan a los proveedores? Susan, esta respuesta sí la vamos a tener que revisar en nuestra sesión número 4, que tenemos evaluación de proveedores. ¿Sí? Vamos a tener que esperarnos la respuesta ahí en nuestra sesión 4, por favor. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta adicional, por favor, de la sesión del día de hoy? Las órdenes de servicio, sí, correcto, también tienen especificaciones técnicas, nacieron de una especificación, de un requerimiento. Todo nace de un requerimiento. Disculpe, para cuando se hacen los cuadros comparativos, los proveedores ya habrán enviado un formato, ¿no? Claro, las cotizaciones, en los cuadros comparativos tenemos que tener datos idénticos para poder armarlos y nacen de las cotizaciones enviadas por los proveedores. También ello vamos a profundizar cuando entremos a ver todo el tema de proveedores. Susan, un ejemplo de costes reembolsables. Por ejemplo, voy a hacer una desinfección, ¿sí? Sin embargo, el lugar
está sucio, que no tiene en verdad que ver con la desinfección, por ejemplo, la limpieza, pero voy a tener que limpiarlo para poder hacer una buena desinfección. Ese podría ser un contrato, ¿no? Que nosotros para hacer la desinfección debemos tener el área totalmente vacía, desocupada, limpia, ¿sí? Entonces lo hacemos por reembolsable. Fabiana, es lo mismo, sí. No lo mismo, pero lo que pasa es que muchas empresas usan más los términos de referencia para servicios, ¿sí? Y las especificaciones técnicas te puedo agrupar un tanto más. Sin embargo, podemos utilizar los dos. Los términos de referencia son las especificaciones que necesitamos para poder cotizar. ¿Es responsabilidad de los proveedores dar una ficha técnica por cada producto de las órdenes de compra o es opcional, solo si la empresa lo requiere? Es que depende mucho, Luis Enrique, de los tipos de productos. Por ejemplo, si compramos lapiceros, probablemente no me entreguen una ficha técnica. Pero si compro materia prima, si compramos materia prima para medicamentos, ahí es obligatorio, sí o sí, que me den una ficha técnica. Y es más, no la voy a requerir, ya el proveedor va a entregar su producto con una ficha técnica. Si compro productos controlados, por ejemplo, tienen que tener la ficha técnica de todas maneras, ¿no? Sí, también los EPPs, la duración, ahí te especifican la duración, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces le damos el pase a nuestra coordinadora para que nos pueda dar las indicaciones tan importantes que siempre nos brinda. ¿Sí? Le doy el pase.